Tubas y Tubos, episodio 368. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 368 del jueves 27 de febrero de 2025, donde abordaremos 3 ideas mentales que van a serte muy útiles para ser un mejor músico. Pero antes os quiero invitar a que os suscribáis a mi newsletter. En ella comparto contenido de valor en formato cercano y extendido relacionado con la música, la educación musical y los instrumentos de viento metal en general y la tuba, como no puede ser de otra forma, en particular. Y prometo que no hago spam, suelo enviar un par de emails a la semana como mucho, así que te puedes unir ahora a esta newsletter que está formada por más de 1.600 personas y puedes hacerlo en www.davidtua.com/newsletter y os dejo los enlaces en las notas del programa. Y antes de abordar el tema de hoy, os cuento que el 13 y el 14 de marzo se realiza en el Conservatorio de Vitoria una masterclass muy interesante sobre filosofía Son and Wind de Arnold Jacobs a cargo del trompista argentino afincado en España, Cristian Moravito. Se trata de una formación muy interesante para todo músico de viento y cantante y que está, ya lo veréis ahora, muy relacionada con el tema que abordamos hoy en el podcast. Os dejo toda la información en las notas del programa y además os animo a seguir a Cristian en sus redes y en su canal de YouTube. Podéis encontrarlo como Moravito Brass y por cierto tiene también un podcast muy interesante. Y dicho esto, os cuento que el episodio de hoy surge a raíz de una encuesta que he realizado en mi canal de Telegram, donde hay unas 270 personas con las que comparto contenido de valor de forma cercana y con esas personas en este canal puedo interactuar. Bien, a raíz de esta encuesta en la que pedía opinión a los integrantes del grupo sobre qué tipo de contenido les interesaba más, Juanjo me hizo una sugerencia que la verdad agradezco mucho, así que mil gracias, Juanjo. Esta sugerencia es que intente explicar de una forma más clara algunos conceptos que quizás un profesor o un profesional pues los podemos tener más claros, pero que seguramente a un estudiante o un músico amateur pueden ser conceptos ambiguos o incluso confusos y por ello pues pueden llevar a que se trabaje de forma errónea o inadecuada. Y lo cierto es que tiene toda la razón, así que voy a intentar ponerle remedio en este episodio. Por lo tanto, reitero, mil gracias, Juanjo, por tu sugerencia, ya que estoy seguro que habrá muchos otros compañeros que también se encuentran en esta situación y que yo creo que si lo aclaramos un poco, estos conceptos, estas ideas, pues todos saldremos ganando, ¿no? Por ello, hoy voy a hablar de 3 conceptos o ideas mentales que, si las entendemos, practicamos y aplicamos correctamente, nos ayudarán a ser un mejor músico de viento metal. Antes de nada vamos a abordar qué es esto de una idea mental, ¿no? Es que cuando usamos este concepto nos referimos a una representación interna en la mente de una persona sobre un concepto, objeto, situación o experiencia. Estas ideas pueden ser imágenes, pensamientos, recuerdos, creencias, abstracciones que forman parte del proceso cognitivo y en términos generales una idea mental es cualquier representación subjetiva que surge en nuestra mente y que puede influir, ojito con esto, influir en nuestras decisiones, emociones y acciones. Bien, esto es muy importante para los músicos de viento metal, por supuesto para cualquier músico, pero para los de viento metal muchísimo más, ya que como decía el gran Arnold Jacobs, y aquí viene la relación con la charla de Cristian Moravito, todo lo que sale por la campana de nuestro instrumento antes ha de ser creado en nuestra mente. Es decir, hay que crear o imaginar el sonido que deseamos tocar. Por supuesto, la primera forma de creación de ese sonido es cantarlo en nuestra mente, que reitero, es un aspecto imprescindible para poder tocar bien un instrumento de viento metal. Porque nosotros somos los creadores de ese sonido, primero en la mente y luego en los labios. Y por lo tanto, de esto se desprende que la función primaria del instrumento de viento metal es resonar y amplificar lo que nosotros creamos en la mente y ejecutamos en los labios. Esta es la razón por la que trabajar ideas mentales es tan útil y por eso es algo que los grandes músicos de viento metal han repetido a lo largo de las décadas, ¿no? Sobre todo cuando los grandes maestros. Dicho esto, abordamos 3 ideas mentales que nos van a ayudar a ser mejores músicos. Y antes de esto quiero recordaros que la primera y la más importante, la primera idea y la más importante es cantar la música que vamos a tocar en nuestra mente. Sin eso, lo que os voy a contar ahora no nos va a llevar a ningún lado. Vamos a por ella. Primera idea mental, menos es más.
Menos es más significa tocar con mayor naturalidad y eficiencia, confiando en la mente y el aire antes de en la tensión física y sobre todo en el sobreanálisis mental. Un sonido hermoso y resonante no proviene de la fuerza, sino de la fluidez del aire y la claridad en la intención musical. Es decir, cuando tocamos un instrumento como la tuba, menos fuerza es igual a más y mejor sonido. Tal y como podemos leer en el libro de Also sprach Arnold Jacobs, el concepto de menos fuerza al tocar significa eliminar las tensiones innecesarias para que el sonido sea más relajado y natural. Y ahora vamos a ver cómo podemos aplicar esta idea a la práctica con el instrumento. Primero, foco en la canción, no en la mecánica. Jacobs insistía en que los músicos deben centrarse en la idea musical y no en aspectos físicos cuando tocamos, ¿vale? Es el cantar. En lugar de preocuparse por cada músculo que interviene al tocar, en nuestro caso, el tubista debe imaginar la melodía clara en su mente y dejar que el cuerpo responda de manera natural. Segundo, uso eficiente del aire. En lugar de forzar el aire con una tensión excesiva, Jacobs señala que un flujo de aire relajado y bien dirigido produce un sonido más rico y resonante. El lema viento en movimiento resume esta idea, ¿no? Es mejor usar menos esfuerzo con más eficacia que intentar empujar el sonido con demasiada presión. Este es un tema que está muy relacionado con el episodio anterior donde hablamos de la embocadura resonante, ya que unos labios que vibran de forma eficaz facilitan tocar sin esfuerzo. Tercero, elimina tensiones innecesarias. Un tubista que aplica menos es más aprende a tocar con relajación y economía de movimiento. Y esto implica evitar presionar demasiado la boquilla contra los labios, no sobrecomplicar la embocadura, no hacer cosas raras y usar el mínimo esfuerzo muscular necesario para producir un sonido libre y resonante. Aquí es respirar de forma completa y relajada, por supuesto. Cuarto, pensar en el sonido antes que en la técnica. Jacobs siempre incitaba a los músicos a que imaginen el sonido deseado antes de tocar, es decir, cantarlo en la mente. Si la idea mental del sonido es clara y está bien formada, la técnica se va a ajustar de manera mucho más natural. Y esto es totalmente cierto. Lo que pasa es que es una idea compleja, ¿no? Bueno, pues hay que sembrar la semillita en nuestra mente y trabajarla. Abordamos ahora la segunda idea. Haz que tu sonido llegue al final de la sala. Al contrario de lo que pudiera parecer, esta frase no significa que debemos tocar más fuerte para llegar más lejos, no. Como lo hemos visto antes, ¿no? Si no controlamos nuestro cuerpo, al tocar fuerte, nuestro cuerpo se va a tensar y, por supuesto, el sonido no va a ser relajado y, por ende, va a proyectar poco. Y cuando decimos haz que tu sonido llegue al fondo de la sala, significa aprender a proyectar el sonido con intención, dirección y resonancia, asegurando que cada nota tenga presencia y claridad en todo el espacio sonoro. Entonces, si nos vamos ahora con esta expresión aplicada a los músicos de viento metal cuando tocan sobre un escenario, se refiere a la importancia de proyectar el sonido de forma clara, resonante y con dirección, asegurando que el público, sin importar su ubicación en la sala de conciertos, pueda percibir la música con la mejor calidad posible. Y ahora abordamos cómo poner en práctica esta idea mental de hacer que nuestro sonido llegue al final de la sala. Primer punto, enfoca el sonido hacia un punto lejano. En lugar de pensar que tocamos para nosotros mismos o para los compañeros que estamos tocando, ¿no?, juntos, los músicos cercanos, la idea que nos va a ayudar es imaginar que el sonido viaja hasta la última fila del auditorio. Se recomienda aquí visualizar un objeto lejano, una persona en la última fila o un punto en la pared del fondo, y la idea es tocar como si se quisiera llegar hasta allí con nuestro sonido. Ya sabemos que la visualización es una grandísima herramienta en muchas áreas de la vida, por lo tanto, al imaginarlo en la mente, el cuerpo va a obedecer lo que se pide y seguro que esto va a mejorar muchísimo. Por lo tanto, esta idea nos va a ayudar a dirigir la energía del aire y la proyección del sonido de manera mucho más eficiente, evitando un sonido débil o disperso. Segundo aspecto, uso eficiente del aire y la resonancia. Los músicos de viento metal deben aprender a usar el aire de manera relajada pero controlada, maximizando la resonancia del instrumento en lugar de forzar el volumen. Esto es súper importante, entender dónde están esos límites en los que el instrumento resuena con nosotros o cuando ya suena forzado, ¿vale? Que normalmente está muy relacionado con el primer punto de esto, menos es más. Y también es necesario que el flujo del aire sea constante y bien sostenido, ya que esto nos va a permitir que el sonido se expanda de forma natural. Y el tercer punto sería buscar un sonido centrado y resonante. Porque un sonido bien proyectado no es simplemente fuerte, sino es compacto y con armónicos ricos que permiten viajar mejor en el espacio. Y aquí la clave sería evitar ese sonido aplastado o forzado
que se suele producir cuando apretamos mucho la boquilla contra los labios y bueno, pues por contra lo que hay que hacer es buscar ese sonido lleno y brillante. Y abordamos ahora la tercera idea mental, que es define tu concepto de sonido. Esto no es más que otra cosa que adjetivar nuestro sonido ideal. Y al hacerlo lo estamos imaginando con una serie de características. Y como ya hemos visto anteriormente, cuando imaginamos algo de forma clara y nítida, nuestro cerebro se encarga de convertirlo en realidad. Siempre y cuando, evidentemente, paguemos el precio de lo que significa, es decir, practicarlo de forma paciente y a lo largo del tiempo. Porque por mucho que imaginemos algo, si no se trabaja, pues no se va a convertir en realidad. Como ejemplo, os cuento los adjetivos que yo uso para generar mi sonido, para generar mi concepto de sonido. Yo veo un sonido grande, redondo, que emite grandes y relajadas ondas sonoras y también lo veo muy caliente. Y para esto pues visualizo el metal incandescente, pues cuando el hierro sale del fuego y que la verdad que tiene ese color, que se detecta que casi estás detectando ese calor que te llega aunque estés lejos. Y bueno, para mí esto es fácil porque mi abuelo fue herrero y tuve la oportunidad de verlo en acción muchas veces en mi niñez y luego, pues cuando indagué sobre todo este tema del concepto de sonido, para tener un sonido cálido y redondo, pues evidentemente me voy a este punto de mi niñez donde tengo muy claro cómo es el sonido caliente. Así que bueno, espero que el episodio de hoy os haya gustado. Como siempre, estoy abierto a todo tipo de sugerencias, ideas, que me las podéis dejar por todos los medios, tanto por email como si os unís al canal de Telegram. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBook, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08.